En el polvoriento pueblo de San Miguel de las Flores, Michoacán, donde el tiempo parecía detenerse entre los campos de maíz y las casas de adobe, vivía Esperanza Morales, una mujer de 32 años cuya belleza había comenzado a marchitarse como las flores del jardín que ya no cuidaba. Su matrimonio con Roberto, el dueño de la ferretería más próspera del pueblo, se había convertido en una rutina tan predecible como el campanario de la iglesia que marcaba las horas. Pero lo que nadie sabía era que Esperanza guardaba un secreto que la consumía por las noches cuando las estrellas eran testigos silenciosos de sus lágrimas. Todo comenzó cuando llegó Joaquín Herrera al pueblo, un hombre de 40 años con manos curtidas por el trabajo y una mirada que parecía desnudar el alma de quien se atreviera a sostenerla. Venía huyendo de una vida destrozada en la Ciudad de México, donde había perdido todo en una mala jugada de negocios que lo dejó sin familia, sin dinero y sin esperanza. Roberto, compadecido por la historia del forastero, le ofreció trabajo en su negocio y una pequeña habitación en el patio trasero de su casa. Lo que no imaginaba era que estaba invitando al diablo a cenar en su propia mesa. Los primeros encuentros entre Esperanza y Joaquín fueron casuales. Intercambios de cortesías matutinas cuando ella tendía la ropa y él se dirigía al trabajo, pero había algo en la forma en que la miraba, una intensidad que Roberto había perdido años atrás. Algo que hacía que el corazón de Esperanza latiera como no lo había hecho desde su juventud. Era como si Joaquín pudiera ver a través de la máscara de esposa perfecta que ella había construido para el pueblo, llegando directo a la mujer salvaje y apasionada que había enterrado bajo años de matrimonio silencioso. La primera vez que se tocaron fue un accidente, o eso se dijeron a sí mismos. Esperanza había tropezado mientras cargaba una canasta de ropa húmeda, y Joaquín la sostuvo entre sus brazos por unos segundos que se sintieron como una eternidad. En ese momento, rodeada por el aroma masculino de su piel mezclado con el jabón de lavar, Esperanza supo que estaba perdida. Sus ojos se encontraron y en esa mirada silenciosa se selló un pacto que cambiaría sus vidas para siempre. Las siguientes semanas fueron una danza peligrosa de miradas robadas y encuentros casuales en el mercado, en la iglesia. En cualquier lugar donde pudieran verse sin despertar sospechas, Joaquín comenzó a dejarle pequeñas notas escondidas entre las flores del jardín trasero. Palabras ardientes que hablaban de deseo y desesperación. De noches en vela pensando en ella, Esperanza las guardaba como tesoros en una caja de zapatos bajo su cama, releyéndolas cuando Roberto dormía, sintiendo como su cuerpo se incendiaba con cada palabra. La tensión se volvió insoportable el día que Roberto tuvo que viajar a Morelia para resolver unos asuntos de la ferretería. Esperanza sabía que tenía 3 días, 72 horas que podrían cambiar su destino para siempre. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas pintando el cielo de colores imposibles, Joaquín tocó suavemente a su puerta trasera. Cuando ella abrió, no necesitaron palabras. Él la tomó en sus brazos como si fuera la última mujer en la tierra y ella se entregó sin reservas, sin miedo, sin pensar en las consecuencias. Lo que siguió fueron 3 días de pasión desenfrenada que rayaban en la locura. Se amaron en cada rincón de la casa, en el jardín bajo las estrellas, con una desesperación que nacía de saber que aquello no podía durar. Joaquín le susurraba al oído que se fuera con él, que huyeran juntos a algún lugar donde nadie los conociera, donde pudieran amarse sin esconderse. Pero Esperanza, aunque enloquecida de amor, sabía que Roberto no era solo su marido, era el hermano de la presidenta municipal, el hombre más respetado del pueblo, alguien que nunca dejaría ir a su esposa sin venganza. Cuando Roberto regresó de su viaje, encontró a su esposa cambiada. Había un brillo diferente en sus ojos, una forma nueva de caminar, como si hubiera despertado de un largo sueño. Al principio pensó que tal vez había estado enferma y ahora se sentía mejor, pero pronto comenzó a notar pequeños detalles que no encajaban: el aroma diferente en las sábanas, la sonrisa que aparecía en sus labios sin razón aparente, la forma en que evitaba su mirada cuando hacían el amor. Roberto era un hombre simple pero no tonto, y años de matrimonio le habían enseñado a leer a su esposa como un libro abierto. Las sospechas de Roberto se intensificaron cuando comenzó a notar la nueva actitud de Joaquín en el trabajo. El hombre que había llegado destrozado y humilde ahora tenía una confianza casi arrogante, una forma de moverse que sugería que había conquistado algo valioso. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue la noche en que Roberto despertó y encontró la cama vacía. Esperanza estaba en el jardín, aparentemente admirando la luna llena, pero su camisa de dormir estaba arrugada y sus labios hinchados como si hubiera estado besando a alguien. La confrontación llegó de forma inesperada. Un martes por la tarde,
cuando Roberto decidió regresar temprano del trabajo fingiendo una jaqueca. Desde la ventana de su habitación vio a Esperanza y Joaquín en una discusión acalorada junto al pozo del patio. No podía escuchar las palabras, pero la intimidad de sus gestos, la forma en que él tocaba su rostro y ella se recostaba contra su pecho, no dejaba lugar a dudas. Roberto sintió como la furia le subía por la garganta como bilis amarga, pero también una extraña fascinación por la pasión que nunca había logrado despertar en su esposo. En lugar de confrontarlos inmediatamente, Roberto decidió documentar la traición. Durante las siguientes semanas, se convirtió en un espía en su propia casa, tomando fotografías con una cámara vieja, grabando conversaciones telefónicas cuando Esperanza creía que él no estaba. Lo que descubrió lo destrozó. No era solo una aventura física, sino un amor profundo y desesperado que hacía que su matrimonio de 12 años pareciera una farsa. En las grabaciones escuchó a su esposa confesando que nunca había amado a nadie como amaba a Joaquín, que estaba dispuesta a dejarlo todo por él. La explosión final llegó durante la fiesta patronal del pueblo. Cuando todos estaban reunidos en la plaza principal celebrando, Roberto había planeado todo meticulosamente. Esperó hasta que Esperanza y Joaquín se alejaran de la multitud, aparentemente para hablar en privado detrás de la iglesia. Entonces, armado con las fotografías y grabaciones, lo siguió junto con don Aurelio, el compadre más respetado del pueblo, y doña Carmen, la presidenta del Comité de Damas Católicas. Lo que presenció fue una escena que se grabaría en la memoria colectiva del pueblo para siempre. Esperanza y Joaquín estaban abrazados contra la pared de la iglesia, besándose con una pasión que parecía profana en terreno sagrado. Sus manos exploraban con familiaridad de amantes experimentados, y sus susurros de amor eterno resonaban en el silencio de la noche. Cuando Roberto gritó el nombre de su esposo, el eco rebotó contra las paredes coloniales como un disparo. La pareja se separó bruscamente, Esperanza con el vestido desacomodado y Joaquín con la camisa abierta. Pero en lugar de mostrar vergüenza, sus ojos reflejaron una extraña liberación, como si finalmente pudieran dejar de fingir. Lo que siguió fue un escándalo que dividiría al pueblo por años. Roberto, enloquecido por la humillación pública, comenzó a gritar detalles íntimos de la traición mientras don Aurelio trataba de calmarlo y doña Carmen se santiguaba repetidamente. Esperanza, por primera vez en años, no bajó la cabeza ante la furia de su marido. En cambio, se irguió con una dignidad que sorprendió a todos y declaró que sí, había encontrado el amor verdadero y que no se arrepentía de nada excepto de haber esperado tanto tiempo para ser feliz. La confrontación se trasladó a la plaza principal, donde la música de la banda se detuvo abruptamente cuando la multitud se dio cuenta del drama que se desarrollaba. Roberto exigía una explicación pública. Joaquín ofrecía marcharse del pueblo inmediatamente, y Esperanza declaraba que se iría con él porque había descubierto lo que significaba estar realmente viva. Las mujeres del pueblo murmuraban escandalizadas mientras los hombres observaban con una mezcla de indignación moral y secreta admiración por la pasión desatada que presenciaban. Pero la historia tomó un giro inesperado cuando Roberto, en un momento de lucidez entre la locura de los celos, hizo algo que nadie esperaba. Se acercó a Joaquín y, en lugar de golpearlo como todos anticipaban, le preguntó en voz alta si realmente amaba a Esperanza lo suficiente como para cuidarla mejor de lo que lo había hecho. La pregunta cayó sobre la plaza como una bomba silenciosa, porque todos sabían que Roberto, aunque buen proveedor, había tratado a su esposa más como una posesión que como una mujer. Joaquín, sorprendido por la pregunta, respondió con una honestidad brutal que cortó el aire como un cuchillo. Confesó que amaba a Esperanza con una desesperación que lo estaba matando, que cada día que pasaba sin poder amarla abiertamente era una tortura y que estaba dispuesto a trabajar el resto de su vida para darle la felicidad que merecía. Sus palabras, pronunciadas con lágrimas en los ojos, tocaron algo profundo en el corazón de los presentes, porque todos habían visto cómo Esperanza había florecido en las últimas semanas. El momento decisivo llegó cuando Roberto, con una calma que sorprendió hasta él mismo, le ofreció el divorcio a Esperanza, no por generosidad, explicó, sino porque había entendido que retener a una mujer que amaba a otro era como tratar de enjaular a un pájaro salvaje. Eventualmente moriría o se volvería loca. Sus palabras resonaron con una sabiduría inesperada y por primera vez en la noche, la plaza quedó completamente silenciosa, excepto por el sonido del viento entre los laureles. La historia podría haber terminado ahí, con una separación civilizada y un nuevo comienzo para todos, pero el destino tenía otros planes. 3 días después del escándalo,
Cuando ya los abogados estaban preparando los papeles del divorcio y Joaquín había encontrado trabajo en el pueblo vecino, llegó la noticia que cambiaría todo otra vez. La hermana de Roberto en la capital había muerto en un accidente, dejándole una herencia que en sí era él, pero con la condición de que estuviera casado para poder reclamarla. Esta revelación puso a todos en una posición imposible. Roberto necesitaba permanecer casado para recibir la herencia que salvaría su negocio de la bancarrota que se avecinaba. Esperanza se debatía entre su amor por Joaquín y la lealtad hacia el hombre que la había cuidado durante 12 años. Y Joaquín enfrentaba la posibilidad de perder para siempre a la mujer que había devuelto significado a su vida. El pueblo entero contenía la respiración, esperando a ver qué decisión tomarían, porque todos entendían que no había una respuesta correcta. El desenlace llegó de la forma más inesperada. Esperanza, después de días de agonía interna, tomó una decisión que nadie vio venir. En lugar de elegir entre los dos hombres, propuso algo escandaloso incluso para los estándares de su pequeño pueblo. Permanecería casada con Roberto por los papeles y la herencia, pero viviría abiertamente su amor con Joaquín, quien se convertiría en parte de su extraña familia. La propuesta horrorizó a las mentes conservadoras del pueblo, pero también despertó una fascinación morbosa por ver si tal arreglo podría funcionar. Para sorpresa de todos, Roberto aceptó la propuesta. Después de una noche entera de reflexión, explicó que había llegado a entender que el amor no se podía forzar, pero que el respeto y el cariño sí podían coexistir con otras formas de amor. Además, admitió que durante los años de matrimonio también había encontrado consuelo en brazos de otras mujeres. Aunque con más discreción, su honestidad bruta abrió una conversación sobre la hipocresía de las expectativas sociales que mantuvo al pueblo discutiendo durante meses. Joaquín, por su parte, aceptó la situación con la condición de que su relación con Esperanza fuera reconocida y respetada, no escondida como un secreto sucio. Quería poder caminar con ella por las calles del pueblo, llevarla a misa los domingos, tratarla como la mujer que amaba sin tener que fingir que solo era el empleado de su marido. Era una demanda audaz que requería que toda la comunidad redefiniera sus conceptos sobre el amor, el matrimonio y la respetabilidad. La decisión final se tomó en una reunión improvisada en la plaza del pueblo, donde los tres protagonistas de esta historia expusieron su caso ante la comunidad. Esperanza habló de su derecho a la felicidad, Roberto de la importancia del perdón y la comprensión, y Joaquín de la diferencia entre amar y poseer. Sus palabras, cargadas de una honestidad emocional que raramente se escuchaba en público, tocaron fibras profundas en muchos de los presentes que también habían enfrentado dilemas similares en sus propias vidas. El pueblo, después de horas de debate acalorado, llegó a una decisión sin precedentes. Aceptarían el arreglo con la condición de que los tres demostraran que podían convivir en armonía y respeto mutuo. Sería un experimento social que pondría prueba no solo a los protagonistas, sino a toda la comunidad, que tendría que adaptar sus normas para acomodar esta nueva realidad. Era un riesgo enorme, pero también una oportunidad de crecimiento que pocos pueblos se atreverían a tomar. 6 meses después, San Miguel de las Flores se había convertido en un lugar diferente. La casa de Roberto, Esperanza y Joaquín se había transformado en un símbolo de posibilidades alternativas, donde el respeto había reemplazado a los celos y la comunicación honesta había sustituido a los secretos destructivos. No era una situación perfecta, había días difíciles y momentos de tensión, pero había algo innegablemente auténtico en la forma en que habían elegido vivir sus vidas. Esperanza florecía como nunca antes, dividiendo su tiempo y su corazón entre dos hombres que la amaban de maneras diferentes pero igualmente válidas. Roberto había encontrado una paz inesperada en soltar el control, descubriendo que la felicidad de su esposa le traía una satisfacción que nunca había experimentado en los años de posesión celosa. Y Joaquín había aprendido que el amor verdadero a veces requería compartir, que amar completamente no siempre significaba poseer exclusivamente. El pueblo, inicialmente escandalizado, gradualmente comenzó a ver la sabiduría en este arreglo poco convencional. Las tasas de divorcio disminuyeron cuando las parejas comenzaron a comunicarse más abiertamente sobre sus necesidades y deseos. Inspiradas por el ejemplo de honestidad brutal que habían presenciado, los jóvenes crecían con una comprensión más matizada del amor y las relaciones, menos atados a las expectativas rígidas que habían destruido tantos matrimonios en el pasado. La historia de Esperanza, Roberto y Joaquín se convirtió en leyenda,
contada y recontada en los pueblos vecinos como un ejemplo de lo que podía suceder cuando las personas elegían el amor sobre la convención, la honestidad sobre la hipocresía y la compasión sobre el juicio. No era una historia perfecta con un final de cuento de hadas, sino algo más valioso, una historia real sobre personas reales que encontraron una forma de amar que funcionaba para ellos, incluso si desafiaba todo lo que la sociedad les había enseñado. Años más tarde, cuando los forasteros llegaban a San Miguel de las Flores preguntando por la famosa historia del triángulo amoroso, los habitantes del pueblo sonreían con una mezcla de orgullo y complicidad. Habían sido testigos de algo extraordinario, la transformación de un escándalo en una lección de vida, de una traición en una revelación, de un final en un nuevo comienzo, y aunque no todos estaban de acuerdo con las decisiones tomadas, nadie podía negar que habían presenciado algo auténtico y profundamente humano. La lección que se llevó el pueblo fue que el amor, en todas sus formas complicadas y contradictorias, no siempre encaja en las cajas ordenadas que la sociedad trata de imponerle. A veces requiere valentía para redefinir las reglas, sabiduría para aceptar lo imperfecto y, sobre todo, la capacidad de poner la felicidad humana por encima de las expectativas sociales. En San Miguel de las Flores habían aprendido que el escándalo verdadero no era amar de manera diferente, sino vivir una vida sin amor en absoluto.